Edición de octubre de 2006. Malik nació en la localidad de Port Harcourt, situada en el sur de Nigeria, en una mañana calurosa y húmeda. Su madre, Yetunde, lo tuvo en una clínica modesta, en un espacio donde la electricidad se cortaba regularmente y el ventilador de techo se apagaba. Su progenitor, Chuka, estaba a la espera durante el nacimiento del bebé. Era la primera ocasión en que se transformaba en padre. Malik era el hijo inicial y único de este hogar. La familia de Malik provenía de una modesta posición. Su padre laboraba cargando productos en el puerto, mientras que su madre trabajaba como empleada del hogar. No obstante, la situación en Nigeria se agravaba progresivamente. La estabilidad financiera se deterioraba y las posibilidades de trabajo se reducían. Chuka y Yetunde empezaron a llevar una vida con la aspiración de una vida más digna para su hijo. Durante el comienzo de 2010, la familia vendió todos sus ahorros y se trasladó a Londres. Pensaban que esta ciudad proporcionaría un porvenir prometedor para su hijo. Sin embargo, la realidad era distinta. Se alojaron en un pequeño y húmedo apartamento cerca de Stratford. Chuka empezó a laborar en turnos de noche en un almacén, mientras que Yetunde empezó a realizar limpiezas en hoteles. Apenas había dinero, pero estaban dispuestos a sacrificar todo por Malik. Malik inició sus estudios en el Reino Unido a la edad de 4 años. Debería aprender el idioma y, simultáneamente, batallar por ser distinto. Se diferenciaba de los demás niños, por el tono de su piel, su acento, su indumentaria. En los primeros años, frecuentemente fue objeto de mofa y degradación. Sin embargo, existía algo que lo despertaba cada mañana: su meta. En una de las zonas periféricas de la ciudad, entre antiguos edificios de ladrillo, un niño recorría la misma vía cada mañana. En torno a las 7, en vez de ir a la escuela, se dirigía al corazón de Londres, hasta el Palacio de Buckingham. Ese pequeño se llamaba Malik. Tal vez, su corazón era más sólido que el de un militar. Cada mañana se mantenía sentado frente al Palacio de Buckingham, observando silenciosamente a los vigilantes que cumplían su turno sin desplazarse. Ese traje rojo, ese sombrero de color negro que resplandecía como la luna, esa posición fija. Para Malik, no era simplemente un empleo, era un anhelo, un respeto, una meta. Y cada vez que uno de los vigilantes interaccionaba con él, Malik se automurmuraba: un día yo también me pondré en pie con ese traje. En el colegio, Malik era un alumno concentrado, pero su mente siempre se encontraba en otro sitio. Los docentes no entendían su carácter soñador y frecuentemente lo replicaban. Sin embargo, una profesora, la señorita Eleanor, notó que él era distinto. Un día se le aproximó y le comunicó: Malik, confía en tus sueños y lucha por ellos. No permitas que nadie te indique que no tienes la capacidad de conseguirlo. Esa frase señaló un nuevo inicio para Malik. Ya no se bastaba con simplemente observar. Se dirigió a la biblioteca para leer acerca de la historia de la Guardia Real, miraba videos en YouTube y rememoraba las normas de entrenamiento. Y lo más relevante, empezó a practicar entrenamiento diariamente. Se despedía a las 5 de la mañana con la intención de correr. Era humilde, pero no desviaba la dirección. Los años transcurrieron. Al cumplir Malik 18 años, ya había hecho una elección decidida. Fomentó su presentación. Examinó el formulario para evidenciar su fidelidad hacia el uniforme, la nación y la dignidad. Exámenes, evaluaciones físicas, valoraciones psicológicas. Fue capaz de superar cada fase una por una. En ocasiones se agotaba, en ocasiones lloraba, pero nunca se detuvo. Al final, apareció el día. Malik obtuvo una misiva. Se ha incorporado al programa de capacitación de la Guardia Real. Fue una festividad en el hogar. Su madre lloraba de felicidad, y por primera vez su padre lo abrazó. Pero Malik lo entendía. Solo era el inicio. Aún le esperaba la auténtica batalla. El campo de entrenamiento se encontraba situado en las proximidades de Londres, en un área extensa y estricta.
Aquello sitio, circundado por vallas de metal, parecía ser parte de otro mundo. Desde que Malik puso un pie allí, comprendió que nada volvería a ser igual que en el pasado. Ya no era un infante en la búsqueda de sueños, sino un militar dando su primer paso hacia el traje militar. El primer día que llegó, había decenas de jóvenes en el grupo de Malik. La mayoría tenían piel blanca, y algunos ya se comportaban como si fueran amigos entre sí. Por otro lado, Malik se encontraba solo. Guardaba silencio, pero en su interior surgían tempestades. Cada paso que daba, siempre repetía para sí: «Lo conseguiré». El entrenamiento resultó ser exigente. 5 horas diarias dedicadas al ejercicio físico, 3 horas de lecciones de disciplina y orden, y el resto del tiempo asignado a la limpieza, la organización y la tranquilidad. Todas las luces se apagaban a las 10 de la noche, y a las 5 de la mañana, el día se iniciaba con el sonido de una sirena. El primer episodio de racismo tuvo lugar el tercer día. Al examinar los zapatos de Malik, un joven profesor confiado en sí mismo, Thomas, murmuró en voz baja: «¿Entiendes? Tu piel no se fusiona con este equilibrio. Cuando el rojo se combina con el negro, el tono se torna transparente». Al inicio, Malik no dio una respuesta. Durante unos segundos, fijó su mirada en Thomas, mantuvo el silencio, después bajó la cabeza y ajustó su zapato. Sin embargo, esa noche no deseó acostarse. Además del agotamiento físico, lo que lo atormentaba a nivel interno era la humillación. Durante la segunda semana de formación, Malik comenzó a sobresalir. En las formaciones, sus gestos eran más exactos que los de los demás. En los ejercicios físicos, más rápido. Y al mantener el arma en sus manos, más seguro. No obstante, con eso también se transformaron las miradas. Algunos educadores iniciaron los murmullos. ¿Quién lo habrá introducido en este lugar? Quizás fue debido a las cuotas. Observa el tono de su piel. ¿Cómo puede funcionar tan eficazmente? Es inusual. Todos los días, Malik se acomodaba en un rincón del barracón y leía el diminuto libro de rezos que su madre le había remitido. Para él, la plegaria representaba un santuario, pero en ocasiones se percibía muy aislado. Incluso una noche, ocultó sus lágrimas cubriendo la cabeza con la manta. No obstante, al día siguiente se encontraba en la primera fila, sosteniendo el pecho en alto y manteniendo la cabeza recta. La semana 3 correspondía a la revisión oficial del campo de entrenamiento. El inspector general visitaría personalmente a los jóvenes para supervisarlos. Todos experimentaban un momento de tensión. El balón de Malik se organizó en secuencia. El general avanzaba con cautela, examinando a los candidatos a guardia uno por uno. Al parar frente a Malik, realizó una pausa. Lo observó detenidamente. Malik contestó sin vacilar, con una mirada constante y seria. El general murmuraba al docente: «Este muchacho posee algo en sí mismo. Manténganlo bajo observación». Todos los asistentes oíron esas expresiones. Malik también, y por vez primera una sonrisa auténtica surgió en su interior. Sin embargo, no tuvo tiempo para contentarse. Thomas se le aproximó nuevamente. En esta ocasión, conversó en voz alta. «Solo posees fortuna. Sin embargo, este uniforme no es adecuado para ti. Para llevarlo a cabo se requiere historia, sangre, raíces. Tú solo estás presente por un pedazo». Malik experimentó un estallido de ira. Le sujetó los puños, los labios le agitaban. Pero no reaccionó enfurecido. Solo observó a Thomas y le expresó: «Con mérito obtuve este uniforme. Solo tienes fe en tu herencia. Esa es la distinción entre nosotros dos». Thomas se sintió inmóvil. Los otros docentes también mantuvieron un silencio. Esa noche, al leer su compendio de pensamientos, Malik murmulló entre lágrimas: «Dios mío, concédeme fortaleza, para que no me quebro mientras conservo el silencio». Había iniciado la etapa final de la formación. Esta fase era la más desafiante, tanto en términos físicos como psicológicos. En un programa intensivo de 2 semanas,
los jóvenes no solo adquirían habilidades para acatar instrucciones, sino también para ejercer liderazgo, tomar decisiones bajo presión y colaborar en equipo. Para Malik, esta etapa no solo representaba un examen, representaba la última cerradura que cerraba la puerta de su existencia. Durante la mitad de la primera semana, tuvo lugar un incidente grave durante un entrenamiento. De acuerdo con el programa, los jóvenes en formación se involucraron en una actividad denominada pérdida de control ante la multitud. Era un lugar donde las personas generaban desorden, y el vigilante debía preservar la tranquilidad y su posición. Sin embargo, en esta ocasión, el panorama resultó ser muy distinto a lo previsto. Un joven participante, Gareth, otro profesor famoso por sus posturas racistas, se aproximó de forma inesperada a Malik, desviándose del rol que le habían asignado. Le lanzó un grito directo en el rostro. «Una persona como tú ensucia este traje. Quienes te observen no experimentarán respeto, sino asco». Esas palabras se clavaron en el pecho de Malik como espinas. Gareth lo hizo empujarse. Malik no se cayó, pero dio varios pasos atrás. Los otros docentes y espectadores estaban observando la situación. Thomas miraba desde un lado en silencio. Todos sus ojos se centraban en Malik. Sin embargo, él levantó la cabeza, se adelantó al frente, miró directamente a los ojos de Gareth y expresó: «No uso este traje para mostrarte nada, sino para servir con dignidad a mi familia, a mi pueblo y a mi porvenir. Tu fuerza no me frenará. La voz que te silencie no será mi postura, será mi actitud». El silencio tomó control del sitio. El profesor inspector tomó medidas inmediatas y desplazó a Gareth. El suceso fue oficialmente documentado en el protocolo. Sin embargo, las palabras de Malik transformaron el resto de la formación. Desde ese instante, numerosos jóvenes empezaron a percibirlo como un auténtico líder. Al concluir la segunda semana, se llevó a cabo la marcha final, la fase más rigurosa y oficial de la preparación. En este acto, los jóvenes tenían la obligación de mostrar su uniforme completo ante representantes de la corona y oficiales de alto nivel. Al llegar el momento de Malik, el silencio tomó control del sitio. Sus pasos parecían rivalizar con el transcurso temporal. Cada gesto era perfecto, cada mirada rebosante de seguridad. Al concluir el desfile, el inspector general se aproximó a él y le dio la mano. Las lágrimas inundaron los ojos de Malik. Esas frases impactaron las palabras de su madre, el orgullo silente de su padre y el orgullo que él mismo había ocultado por años. Thomas miraba desde la lejanía. En su mirada, por primera vez, existía silencio y reconocimiento. Tras la exhibición, Gareth fue oficialmente despedido del programa de formación. Por otro lado, Thomas se aproximó a Malik y, en voz baja, le comunicó: «Te traté de manera injusta. Sin embargo, si existe alguien digno de este uniforme, eres tú». Malik no dio una respuesta. Únicamente asintió con el cabeza. Porque en ocasiones el perdón no se expresa verbalmente, sino en silencio. Para Malik, ese día parecía ser la realización de un anhelo. Había despertado a temprana hora para alistarse para su primer día como oficial. Cuando se encontraba frente al espejo, lucía el uniforme, ese traje rojo que tanto apreciaba cada mañana frente al Palacio de Buckingham cuando era niño, ahora lo portaba en su propio cuerpo. Su madre, Yetunde, se encontraba asediada en la entrada del cuarto sin poder controlar sus lágrimas. Mientras Malik presionaba los botones de su camisa, oyó su temblorosa voz. Al soñar con este traje, solo podía pedir: «Sin embargo, mírate ahora. Te has transformado en una promesa materializada para los demás». Malik recibió un beso de su madre. En ese instante, parecía que cada año complicado, las calles polvorientas de Port Harcourt, las paredes del modesto apartamento en Londres, las miradas de desdén y las noches sin sueño, se desvaneciera por un instante. Comenzó su primer turno frente al Palacio de Buckingham. El sol resplandecía y los visitantes sacaban sus aparatos fotográficos.
Malik se encontraba de pie, tal como lo había adquirido durante la formación. Sin embargo, en su interior, la alegría le inundaba cada esquina del cuerpo. Se encontraba en su posición. Ya estaba presente. Después de varias horas de servicio, la multitud aumentó aún más al mediodía. Entre ellos, la voz de una mujer se levantó. Era una voz enérgica, resistente y repleta de odio. Malik, sin tener que voltear, identificó ese tono. Resultaba demasiado conocido. Debe ser un chiste. ¿Un color negro? ¿Desde qué momento una persona perteneciente a una minoría tiene el derecho de portar ese uniforme? Estás ofendiendo la historia simplemente al estar aquí. Un susurro inundó la multitud. Algunos se carcajeaban al ver a la mujer, otros se sorprendían. Sin embargo, ella no cesó. Lentamente se desplazó hasta situarse justo frente a Malik, y con voz aún más elevada, exclamó: «Despide ese traje de uniforme. Esa tonalidad no se armoniza con tu piel. Has llegado para encender nuestro emblema». El cuerpo de Malik experimentó un congelamiento. Sin embargo, gradualmente, levantó la mirada. Observó de manera directa los ojos de la mujer. Silenciosamente, sin desplazarse. Todo otro habría respondido. Pero él no lo hizo. Mantuvo el silencio. Ese silencio. El mismo que había conocido desde mi niñez, el que fue incendiado durante la formación, pero que ahora había experimentado una transformación. La mujer se aproximó todavía más. Le dio 2 pasos a Malik y de repente, le clavó el dedo en el pecho mientras gritaba: «Te prometí que lo eliminarías». La población circundante quedó paralizada. Los móviles empezaron a grabar. En ese momento, Malik caminó hacia adelante, tan pausado y tranquilo que parecía que el tiempo había cesado. Poseía la cabeza elevada. Su voz era constante. «Este uniforme no lo llevo por ti. Lo llevo pensando en el porvenir de este país. No simbolizas ninguno de los valores que yo defendo en este lugar. Si tu condición de mujer es tu privilegio, mi derecho es ser humano». La mujer permaneció en silencio durante un instante. Luego de unos segundos de total silencio, se volvió. Sin embargo, los oficiales de policía y supervisores que habían observado el suceso se aproximaron. La mujer fue expulsada del sitio por violencia, ofensas y por transgredir la línea de seguridad. Ese instante se propagó de manera viral en las plataformas sociales. Numerosos títulos como «Hablar con el silencio negro que venera el uniforme rojo» y «Después de Harold Obasi, ahora Malik Obasi escribe historia» se propagaron por todo lugar. Pero para Malik, eso no tenía relevancia. Cuando concluyó su jornada laboral y entró en la sala de descanso, se arregló las arrugas de su uniforme y se volteó hacia el espejo. Susurró por su cuenta: «Me encuentro en el sueño de mi niñez, y ningún rencor podrá decolorarlo». El día siguiente, los medios de comunicación, las plataformas de redes sociales y las cadenas televisivas empezaron a difundir el video de Malik. La voz de la mujer, la reacción decidida y profunda de Malik, su posición repleta de dignidad, todo quedó inmortalizado en el recuerdo de millones. En las plataformas sociales, etiquetas como Malik Obasi, levántate con dignidad y valores en uniforme rojo, se han convertido en tendencias. La BBC reportaba la siguiente mañana: acto racista en el Palacio de Buckingham. La Guardia Real reacciona en silencio. Algunas personas empezaron a redactar cartas a Malik, y algunas instituciones educativas empezaron a emplear su relato como tema de estudio en sus clases. Sin embargo, la mayor conmoción se produjo cuando los periodistas empezaron a explorar la identidad de la mujer. En breve, se desveló la identidad femenina. Margaret Holcroft, de 72 años, antigua integrante del consejo local, ha sido multada en múltiples ocasiones por expresiones racistas, aunque resguardada del análisis periodístico. Además, se reveló un antiguo video en el que expulsaba a un alumno afrodescendiente de su aula y una grabación de una reunión municipal en la que afirmaba:
Estos nuevos llegados están aniquilando nuestros principios. Margaret Holcroft se transformó rápidamente en el blanco del rechazo público. La expulsó su partido político. Su familia publicó declaraciones públicas distanciándose de ella. Finalmente, la policía la citó por conducta impulsada por odio y agresión. Por otro lado, Malik mantenía silencio. No participó en ninguna conferencia de prensa. Una vez más, su silencio hablaba por él. Una semana más tarde, un portavoz del ejército del Reino Unido emitió una declaración oficial. Malik Obazi no es únicamente nuestro vigilante real, es el porvenir de este país, el emblema de una justicia en silencio. Esta institución se erige encima de individuos similares a él. Una institución educativa convocó a Malik a un acontecimiento. En su discurso, les comunicó a los niños: existirán personas que te ofendan. Algunos podrán reprochar tu voz, otros el tono de tu piel. Sin embargo, ten en cuenta esto: si conservan su posición firme, incluso si mantienen silencio, la humanidad que portan en su interior hablará por ellos. Comenzó el procedimiento legal contra la mujer. Sus actos previos, el ataque a Malik y las declaraciones de víctimas que anteriormente habían sido ocultas, emergieron a la luz. Finalmente, fue multada oficialmente por promover el odio y la agresión, y condenada a desempeñar labores comunitarias. Sin embargo, lo más relevante fue que fue humillada públicamente ante la sociedad. En las plataformas sociales, las personas publicaban: en ocasiones, se obtiene dinero no con palabras, sino con dignidad. Malik es el líder callado que este país requería. En esos días, mientras Malik paseaba con su madre, un individuo de edad avanzada se les aproximó. Basándose su bastón en el piso, expresó: mi hijo a tu edad deseaba convertirse en guardia real, pero experimentó temor. Te enfrentaste a ese temor. Agradezco. Malik sonrió de nuevo. Las lágrimas inundaron sus ojos, pero simplemente asintió y contestó: también existe una voz en el silencio, solo que no todos pueden oírlo. Durante un año, la vida de Malik se prolongó. Ya no solo se trataba de un guardia real, sino también de una personalidad pública prestigiosa. A pesar de no tener apariciones en programas de televisión, impartía conferencias en colegios y universidades, interactuaba con la juventud y coordinaba seminarios en contra del racismo. Siempre mantenía el silencio, sin levantar la voz. Su forma de comunicarse, hablar mediante el silencio, se había transformado en un nuevo emblema. Un año más tarde, conmemorando el aniversario de aquel suceso, Malik fue convocado de nuevo para prestar servicio en el Palacio de Buckingham. Pero en esta ocasión, no era un turno común. Se le invitó como emblema. Se había establecido su nombre con el traje. En ese mismo día, otro individuo apareció frente al palacio con un propósito muy distinto. La mujer, Margaret Holcroft, ya había distanciado su presencia del público. Sin embargo, ese día, su nieto, Archie, de 12 años, apareció frente al palacio. De algún modo, consiguió aproximarse a Malik. Poseía los ojos torcidos y una breve carta en sus manos. Lamento, señor. Estoy a nombre de Margaret Holcroft. Mi madre insiste en que necesito pedir disculpas. Por mi tía, por las acciones que realizó. Malik alzó la mirada de manera gradual. En ese pequeño no existía temor, únicamente una carga. Tomó el documento. No la había leído. Se arrodilló y observó directamente a Archie. En ocasiones, las equivocaciones de un individuo las asume toda una familia. No obstante, no deberías cargar con ese peso. Tu única obligación es no causar perjuicio a ninguna otra persona. Y con eso, basta. Archie puso la cabeza de pie, llorando. Malik lo rodeó de un abrazo. La multitud miraba la escena en absoluta tranquilidad. Algunos retiraron sus smartphones, otros desviaron la mirada, ya que esa escena representaba una escena de reconciliación en silencio, de justicia intensa y de sincero perdón. Desde ese día,
Malik retomó su rutina diaria. Pero ya no solo se trataba de un hombre vestido con uniforme. Había pasado a ser el héroe de miles de niños, la voz de los silenciados y el reflejo de un futuro viable. Un reportero se le acercó y le cuestionó: ¿qué ha sido su victoria más grande, Malik? Malik volteó la mirada hacia el horizonte y contestó de manera suave: el triunfo más grande es tener la capacidad de proteger al nieto de quien me humilló. Los años transcurrieron. Malik Obasi ya era un individuo de edad avanzada. Ya no llevaba el traje rojo. Sin embargo, su nombre continuaba resonando entre los guardianes reales. A pesar de que concluyó su servicio con el uniforme, su enseñanza de humanidad nunca cesó. Residía en un modesto hogar en un vecindario sereno de Londres, acompañado por su esposa, su hijo y su hija. Ya se había retirado, pero cada domingo acudía a las instituciones educativas locales para conversar con los niños. Continuaba siendo modesto, continuaba hablando en silencio. Elijah, su hijo, contaba con 16 años. Además, deseaba seguir la senda de su padre. Un día, Malik le presentó su uniforme antiguo. Estaba desgastado, pero bien vestido. El gorro de color negro que le vestía parecía continuar conservando el mismo silencio que su progenitor. «¿Papá? ¿Qué sentimientos experimentaste al ponerte este uniforme?» Malik reflexionó un instante y después sonrió. «Sentí que estaba en el sueño que experimenté cuando era niño. Sin embargo, lo que destacó este uniforme no fue su color, sino los valores que opté por proteger detrás de él». Un día, Malik se acomodó en su escritorio. Empezó a redactar una carta. No se destinaba a los medios de comunicación ni al gobierno. Esta misiva era para su hijo, Elías, y no solo constituía una misiva, sino un testamento. Elija, si algún día optas por llevar este uniforme, debes entender que no es simplemente un atuendo. Es un peso, una responsabilidad que es de los silenciados, los humillados y los olvidados. Para sostenerla, no es suficiente con tener una espalda robusta. Tu alma debería ser más robusta todavía. Si algún día alguien te encuentra y te dice «no eres digno», sonríe. Porque si existe odio en su idioma, en tu posición existirá verdad. Si en algún momento, debido a tu silencio, un niño se siente resguardado, entonces comprenderás que has cumplido con tu obligación. A pesar de que nunca lograrás vestir este uniforme, vívelo con honor, conversa en silencio, aclara con la mirada y impacta con tus actos. Con cariño, papá. Malik cerró el documento. En la tarjeta redactó: la carga del porvenir se mitiga con los vestigios de la dignidad. Ese día, el silencio que Malik mantuvo durante toda la vida se dio por completo. Ya no mantenía silencio, dejó un impacto. Y esa huella se transformó en la senda por la que transitarán las futuras generaciones.